vamos a empezar con la más corta. La forma más corta de decir Dios en la Biblia es la palabra hebrea Él. Él. ¿Ya? Haciendo una revisión exhaustiva, como me puse esta mañana, por ejemplo, a buscar pasajes de ejemplo, pude establecer muy fácilmente que la palabra o el vocablo Él se utilizó en la Biblia como un nombre propio o un indicativo de la presencia de Dios, pero tiene una función nominal. ¿Ya? Significa Dios, pero la función es nominativa. Significa literalmente Dios. Sí, pero la función es nominativa, es decir, la vamos a utilizar como nombre propio. Como nombre propio. ¿Me explico? Vamos a ver. Por ejemplo, curiosamente la primera vez que aparece esa partícula, porque se usa como partícula en los nombres propios de personas, es en el nombre de Mehuyael. Vamos a buscarlo en Génesis 4:18. Uno de los descendientes de Caín se llamó Mehuyael. ¿De acuerdo? 4:18. ¿Qué dice? A Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehuyael en hebreo. 4:18. Mehuyael. Voy a escribir la pronunciación correcta. ¿Cómo se escribe en hebreo? Miren, Mehuyael. 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 ¿De acuerdo? Mehuyael. Es la primera vez que vemos esta partícula que significa Dios, que es la misma que sale en Yisrael. Por ejemplo, si comparamos con Yisrael, que estuvimos viendo la parashá pasada, Dios pondrá el príncipe o el principado, entonces Él, Dios. ¿Ya? Entonces, Mehuyael, Israel, es más, en el nombre de Yishmael, ahí lo vemos también. Dios escuchará. Yishma escuchará. Él, Dios. Yishmael. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otros pasajes donde aparece por primera vez referido a Dios como tal, no en nombres de personas. Lo vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 14, 21 y 22. Génesis 14, 21 y 22. Cuando hablamos de nominativo es... Nominativo quiere decir como nombre propio. Por eso, Sí, o sea, Dios. Por ejemplo, los árabes le llaman Allah a Dios. Allah no es un nombre propio como tal de Dios. Allah es la forma como se le llama al Dios verdadero. Porque a los otros dioses que no son el verdadero en árabe se dice Ilah. Por eso la confesión musulmana dice La ilah illa Allah. No hay Dios sino Dios. O sea, Allah. Pero ellos distinguen entre Ilah, el Dios falso, Allah, el Dios verdadero. Entonces aquí en hebreo pasa igual. Esto es un nombre de Dios. Un nombre de Dios, que es forma de llamar a Dios. Él. Entonces, fíjense ahí en Génesis 14, 21 y 22. Perdón, ¿Sí? entonces Abel, No, Caín y Abel, Abel. no, ahí no tiene nada que ver. Abel, no. Abel en hebreo se dice No sé qué Ebed. es, eso es. No tiene nada que ver con Dios. Ebel. Evel, se escribe con H, así, Evel. Evel significa vanidad, o sea, lo corruptible. ¿Ya? No tiene nada que ver con Dios. Evel, Por ejemplo, Yezrekel, que era Yehezkel, Ese sí. ese sí. Yehezkel, a ese sí tiene que ver con Dios. No todo lo que termina en él es Dios. Ok. Ah, muy bien. Vamos a ver Génesis 14, 21 y 22. ¿Qué dice? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Ese es el 14. Sí. Génesis 14. 122, sí.
Y el 22, bueno, vamos a leer desde el 17, pues no sé, vamos a leer desde el 17. 14, 17. Después que regresó, Sí. tras derrotar a Kedorlaomer. Y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió en su encuentro en el valle de Sarrey, Sigue. que es el valle del rey. Pero Melquisedec, Ese, Melquisedec, ajá. rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por el Dios Altísimo. Ahí dice, Dios Altísimo es un nombre propio de Dios. El Elión. Claro. El Elión. Dios Altísimo es un nombre propio. El Elión. Eso no debería ni traducirlo, sino poner el Elión, no Dios Altísimo. Poner el Elión, porque los nombres no se traducen. Ahí debería colocar bendito Abraham de el Elión. ¿De acuerdo? Porque es un nombre propio, él, no se debe traducir. Aquí yo puse Dios pues para que nos ubiquemos. Pero esto, como dije, es nominativo, es un nombre propio. Entonces debemos aprender a decir él como un nombre de Dios. ¿Ya? Es no decir toda la él que es. Toda de él. Ya. Gracias a él. Ajá. En Números 24, 16 aparece Guión. Ese es otro proceso. O sea, es esta misma palabra. Pero el Elión, nombre propio. Vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 16, 13. Que a veces no coincide la cita en español, ese es el problema. 16, 13, a ver. Y llamó el nombre de Adonai quien hablaba con ella, Atá el Roi. Ahí sí ponen el Roi, ¿verdad? Sí. Bueno, él es un nombre propio, no se traduce. Tú eres el Roi. Él es 16, 13. Tú eres el Dios que me ve. No se debe traducir ahí. como él. El Roi. El Roi. Claro. El Roi. Acá dice en la partecita esta. 16, 13. Esta frase tiene dos significados. Si la palabra Roi se considera como sustantivo, significa tú eres un Dios de apariencia o aparición, que aparece en Samuel. Si se toma como verbo, tú eres el Dios que me ve. No normal, Dios que me ve, sí. Ani Raiti. Exacto. Vamos a ver, por ejemplo, en 17.3. Ahí aparece otro nombre propio. 17.3. De los más famosos. No. De los más famosos. 17.3. Entonces Aguanta. Abraham se echó de bruces y Elohim le habló diciendo: Ajá. en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. ¿Sí? Serás padre de una multitud de pueblos y no llamarás más tu nombre Abraham, sino tu nombre será Abraham. Ese es 17.3. Léelo de nuevo. Entonces Abraham se echó de bruces y Elohim le habló. ¿Cuál es el verso que dice yo soy el Dios? El 1. Ah, el 1, léelo a ver. Era Abraham de 99 años cuando Adonai se le apareció Ese. a Abraham y le dijo: yo soy el Shaddai. Ese, El Shaddai. El Shaddai. Yo soy El Shaddai, es un nombre propio. El Shaddai. ¿Y Roy cómo es? El Roi. El Roi, se escribe así. Roy. El 17 Roi, ¿Vale? así. No El lleva, Roi. no lleva una bota ahí. O No, así se escribe con esa O o con esta O, como alguna de las me dos. gusta más la de arriba. Ok. Muy bien, el Roi. ¿Ya? Nombre propio, no se traduce. El Shaddai, el Elión, el Israel, el Roi. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro nombre, debe ser el 1, 2, 3, 4 como el quinto. Vamos a ver Génesis 21:32. Otro de los nombres de Dios en la Biblia. O sea, con la palabra Él, como nombre propio. Génesis 21:32 o el 22:1. No sé. Despacio. ¿El anterior del Shaddai cuál fue? Génesis 17:1.
Acá el 33. 21-33. Debe ser, ¿qué Y dice? plantó un tamarisco Ese. en Beersheba e invocó allí el nombre de Adonai, el Olam. El Olam. El Olam. ¿Sí? Génesis. Génesis 20, ¿qué? 21-33. 21-33 en español, que acá no coincide. Está como los versos corridos. 21-33. 21-33. Entonces, el Olam. Eso es otro nombre de Dios. Nombre propio. El Olam. Eso hace parte del repertorio de los 72 nombres. Exactamente. Son los que tenemos acá. Claro. Ok. Entonces, estamos viendo. ¿Por qué estamos viendo esto en primer lugar? Porque por ahí hay muchos que han salido a decir que Dios esto es una cosa, que Dios es lo otro, que hay Elohims, como si hubiera muchos dioses en plural, o algo así por el estilo. Y ahorita vamos a ver la evolución, y hay que estudiar la escritura sin ignorar el contexto histórico y lingüístico, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay palabras que nada más se encuentran en los salmos, que no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia. Entonces, ¿por qué? Porque hace parte de un estilo literario que se eligió para escribir los salmos, no porque sea una cosa trascendental. ¿Me explico? Simplemente por ser una poesía, por ser un estilo poético, no porque sea poesía, por ser un estilo poético corrido, se emplean ciertas palabras que no aparecen en el resto de la Biblia. Entonces así ocurre con el caso de Dios. Hay 3 palabras para Dios, pero no porque sea algo no sé, más allá de lo que se deba entender. ¿Me explico? Ahorita vamos a seguir viendo. Esta es la primera, que es Él, significa un nombre propio de Dios. Nombre propio. Nombre propio. El Ya. Olam. El Elión, el Shaddai, el Roí, el Olam, el Elohei Israel, Dios, el Dios de Israel. Se debe decir el Elohei Israel. O si no, tendríamos por ejemplo también Beit El, es casa de Él. O Mahalalel. Mahalalel, ¿de acuerdo? El Modad, Abimael, ¿de acuerdo? Tendríamos también Betel. Eliezer, tendríamos también Kemuel. Son todos nombres que llevan la partícula que indica Dios, Mijael. Mijael, etc. ¿Está claro esto? Entonces, repito, la partícula Él es un nombre propio de Dios. Perdón, y por ejemplo Gabriel, el ángel Todo Gabriel, eso. sí. Y Todo. Miguel, Eso también, esos dos. sí. Nombre propio de Dios. Nombre propio de Dios, Él. Ya. No hay que buscarle más. Ahora vamos a la otra palabra que es como tal ya la palabra hebrea para referirse a Dios, pero no como nombre propio, sino como ser. ¿Me explico? ¿Sí está clara la diferencia? Una cosa es que yo, por ejemplo, me refiero a la hermana como Teresa, que diga Teresa, y otra cosa es que diga hermana. Me estoy refiriendo a usted como un ser humano de género femenino, ¿verdad? Como mujer, no como su nombre. Ya. Entonces acá en hebreo, la palabra por excelencia para referirse a Dios como ser divino, aparte de sus nombres propios que tenga, los muchos que tenga, la palabra genérica para referirnos al Dios de los cielos es la palabra hebrea Eloah. Eloah. Se pronuncia así. Eloah. ¿Qué es? Palabra genérica para referirse a Dios. Palabra genérica para referirse a Dios. Y es curioso, ¿saben por qué? Esa palabra nada más aparece en poesía. No aparece en la Torá, no sale en otra parte ni en los profetas, sino en poesía. ¿Ya? Es usted importante. Donde más aparece esa palabra en la Biblia es en el libro de Job, con 41 apariciones. ¿Ya? Es el libro de la Biblia que más utiliza esta palabra. ¿Ya? No aparece en la Torá.
solamente sale en el cántico de Deuteronomio 32:15. Vamos a leerlo. Es la única vez en la Torá y es en un poema, en un No cántico. es palabra Cántico de Moisés. El Loa. Eloa. El Loa. Sí. Tilde en la O, por eso se la puse. El Loa. No pueden decir el Loa, porque ya suena ¿Y por qué mal. la H que le pusiste abajo de la H? Esto es el Mapik. El Mapik. El Mapik señala que la letra E se debe de pronunciar. ¿Cómo lo pronuncia? El Loa. Eloa. Eloa. Ah, ya, Eloa. El Loa. El Loa. Ese Mapik se pronuncia. Sí, el Mapik hace que la I se pronuncie. Si no tiene Mapik, no se pronuncia. ¿Ya? El Loa. ¿Qué dice? Deuteronomio 32:15. No, el Loa. Cholea. Por ahí va. ¿Qué dice? Deuteronomio 32:15. Pero engordó Yeshurun. Sí, ese. Sí. Engordó Yeshurun y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo Ese. y menospreció la roca de su salvación. El Loa. El Loa. Y es. No, eso es Deuteronomio 32:15. Ahora vamos a ver en Job. El asunto es que aquí, curiosamente, al usted revisar todos los versos donde aparece la palabra Eloah, casi siempre tiene como sinónimo la palabra tzur, que es roca. ¿Ya? Casi siempre. Por ejemplo, vamos a ver en Habacuc 3:3. Habacuc, ¿Cómo así que tiene ese mismo rojo? o sea, está seguida. Shalom, hablando, ¿qué más? Adelante. Ahí sí ya. Busquen Habacuc 3:3. Habacuc 3:3. ¿Qué dice? El paso. ¿Qué dice en Habacuc 3:3? Que es un cántico también, para que se den cuenta. En Moisés sale un cántico, en Habacuc sale un cántico. ¿Ya? Estamos hablando de la palabra hebrea Eloah, que es la palabra genérica en hebreo para referirnos a Dios. Sin funciones, sin atributos, sin nada. Simplemente Dios como ser supremo. En cambio, Él es un nombre propio de Dios. ¿Ya? Habacuc. 3:3. Habacuc 3:3. 3. Dios vendrá de Temán, y Ajá. el santo desde el monte de Parán. Eso, ahí dice Eloah. Eloah Yahvó Mitaimán. Ahí se está refiriendo a Dios como el ser supremo. Vamos a ver Isaías 44:8. Eloa, ahí dice Eloa. Eloah. Eloah. Isaías 44:8. No temas ni te amedrentes, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. Ojo, Ein Eloah Biladí, y después que sigue, y no hay fuerte. No roca. conozco ninguno. Acá- Ok. ¿Qué Acá dice? dice, hay Dios o roca fuera de mí. Roca, ¿viste? Roca. 48. Ein Eloah Biladí, Bein Tzul, Zulati Eloheinu. Dice, no hay Eloah sino nuestro Dios, ¿verdad? Y no hay roca. Entonces, casi siempre que sale la palabra Eloah, tiene conexión o un desarrollo con la palabra roca. ¿De acuerdo? Pero que es la palabra genérica en hebreo para referirnos a Dios. Isaías 48, ¿qué? 44:8. ¿Ya? Entonces estamos viendo que esta palabra Eloah fue la preferida como en términos sin mayores atribuciones para concentrarnos nada más en Dios. No hay más nada, sino en Él como ser supremo. Aparece todo lo que son cánticos y elegías. ¿Ya? Cánticos y elegías. Composiciones, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que en el libro de Job aparece 41 veces. Y en el resto de la escritura no sale tanto como en el libro de Job. Entonces fíjense Eloah. que... Sí, Eloah, sí. O sea que el escritor de Job prefirió referirse a Dios de una manera muy concentrada, digámoslo así. ¿Ah? En cambio, ahora vamos a ver Ese es un singular, Eloa. Sí, Eloah. Está en singular
simplemente piensas en Dios. No piensas en más nada, no asocias más nada. Nivel de exaltación. Exacto. Dios solo, en lo absoluto. ¿Ya? En cambio, la tercera palabra, que es Elohim, ya ustedes sé que no van a pensar solamente en Dios. Un atributo. Ya esto es una función. ¿Me explico? Y aquí con esta palabra no es un nombre propio, no es la palabra para referirnos a Dios como es Él, su divinidad, sino es una palabra funcional. Función. Funcional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Elohim designa a Dios, coma, sus funciones y aquellos por medio de quienes se manifiesta. Y aquellos por medio de quienes se manifiesta. Se manifiesta. ¿Y qué? Y aquello. Y aquellos por medio de quienes se manifiesta su voluntad, digamos así. Es Dios, sus funciones y aquellos por medio de quienes se manifiesta. ¿Ya? Entonces es un término más amplio que te pone a pensar dos veces primero, bueno, ¿a quién se está refiriendo aquí? Por ejemplo, vamos a ver en Éxodo 23 cuando se dan los mandamientos y vamos a ver que aparece Elohim. Y en Abraham también sale. ¿Ya? ¿Qué dice? Éxodo 23:1. Vaidaber Elohim et kol hadbarim ha'ele. ¿Qué dice? Eso lo veo. 23:1. Es el 20, eso, 21. Y habló Elohim todas estas palabras. diciendo, Eso, muy bien. ¿Quién habló ahí? Dios. Los ángeles. ¿Ya? Ahí no habló Dios. El ¿Ya? versículo repite el versículo. 20, Éxodo 21. No, que repite el. Ah, léelo. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Ok. ¿Ya? Ahí no habló Dios. No. Ahí no habló Eloah. ¿Ya? Ok, ¿Me explico? Es el ángel. Habló. ¿Cómo sabemos? Ajá. Porque el Nuevo Testamento lo dice, la ley dada por medio de ángeles. ¿Me explico? Entonces, este es aquel que habló con Moisés, ¿verdad? Porque la Torá dada por medio de ángeles. ¿De acuerdo? Eso es, dígame hermano. Entonces, cuando Moisés le pidió ver el rostro de Dios, ¿le dio un ángel? No, hay que definir. Ahí hay que definir. Él no vio ni siquiera el rostro porque él vio fue la espalda. Pero era Eloah. Ahí vio a Eloah. Claro, tenía que haber visto a Eloah. Por eso es que esta palabra nos invita a ser más cuidadosos, a pensar primero en el contexto. Vamos a ver de qué está hablando el contexto. Porque no siempre que aparezca Elohim va a ser Eloah el que está implicado. ¿Me explico? No siempre va a ser Eloah. A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque está hablando de una funcionalidad. El hecho de que se emplee Elohim está amarrando, lo que quiero decir es que está amarrando que no pueda que no sea Eloah el que esté allí, sino uno de sus ministros. Por ejemplo, de Job se dijo que era temeroso de Elohim. ¿Qué significa eso? No que era solamente temeroso de Eloah, sino que respetaba a las autoridades delegadas por Eloah. ¿Ya? Eso es ser temeroso de Elohim, o sea, en conjunto. Porque cualquiera diría, no, yo nada más le temo a Eloah, pero no respeto a las autoridades. Sí, lo dice allá, y el que no se somete a la Claro. autoridad puesta por Dios. Está rechazando a Dios. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, Elohim implica a Dios mismo y al mismo tiempo las autoridades delegadas por Él. ¿Ya? Está hablando de su funcionalidad como Dios. Que habíamos dicho que era Elohim, también significaba juez. ¿Verdad? Significaba juez. También podía significar profecía
o también instrucción, un instructor, porque el sumo sacerdote era instructor, enseñaba. ¿Ah? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en Job 2:1, por ejemplo. ¿Qué dice? Hay mucha parte en Deuteronomio, bueno, en todo eso. En Levítico parece mucho, Dios habló a Moisés. Claro, Dios habló, pero bastante. Ahí sale Elohim. Y en diferente manera de expresarlo, no solamente, o sea, Jehová Claro. habló. A veces especifica el nombre de Hashem y a veces nada más dice Elohim. ¿Ya? ¿Qué dice Job 2:1? Llegado el día en que los hijos de Dios se presentan ante y aparecerán. Bueno, fíjense ustedes, es un pasaje muy controversial que se ha muy malentendido. Vamos a leerlo completo, por favor. ¿Ya? Sí. Vino también con ellos el acusador a presentarse delante de Dios. Bueno, fíjense ustedes. Ahí no dice así, porque cualquiera se dice, bueno, pero ¿será que en el tiempo de Job el diablo entraba donde Dios? ¿Ah? Yo creo eso. No. Siempre creo eso. Así no dice eso, fíjense ustedes. Ahí dice, vinieron los Benei Elohim. Los hijos ¿Ya? ¿Los hijos de quién? De unos Elohim. ¿Ya? de unos ministros De unos ministros. ¿Pero de quién? Dice, entre ellos, entre esos que se denominaban Elohim, a quienes alguna vez ocurrió la palabra de Dios, ¿ya? Alguna vez, el jefe de ellos dice, y Satán estaba en medio de ellos. Ojo, no significa que los Benei Elohim eran buenos. Recordemos que el diablo ha tratado de plagiar y copiar y suplantar. Recordemos que en el desierto estaba el tabernáculo, que era Dios en el centro, y los hijos de Israel alrededor. El liderazgo en Israel no se simboliza con la cabeza adelante o arriba, en el medio. ¿Ya? El liderazgo en Israel no va a la cabeza, no va adelante, no va abajo, va en el medio. No occidental. No es occidental. ¿Ya? Entonces, cuando dice que el diablo estaba entre ellos, así que era el jefe de todo ese combo. Y no era que se estaba colando en el cielo. Ahí dice, vinieron, entraron a resistir a Dios. Pero ese entraron a resistir a Dios no indica que sea en el cielo. ¿De acuerdo? Estaban era plantándole un desafío a Dios. ¿Qué le dijeron? Teme en balde Job a Dios. Ya, claro, si tú lo tienes pechichón, lo has multiplicado, le has dado de todo, quítaselo para que veas cómo te maldice. Estaban plantando un desafío. En ningún momento eso dice que ellos hayan entrado al cielo. ¿De acuerdo? Principio fundamental del Nuevo Testamento. Allá no entra nada inmundo. Ni carne ni sangre puede entrar al reino de Dios, ni nada inmundo entra allá. Que parte la luz con las tinieblas. O sea que el diablo, desde que fue expulsado, más nunca volvió a entrar a la eternidad. Así que ese pasaje ha sido a veces mal utilizado también, pues, para muchas cosas, pero quiero aclarar eso. Que cuando dice Benei Elohim, no está diciendo que esos sean hijos de Eloah. ¿De acuerdo? No. Eran unos Benei Elohim. Que eran ángeles. No. Nosotros ahí que eran ángeles. No, señor. Eran hijos o herederos de algunos que fueron ministros, que fueron Elohim. Que alguna vez les Que sirvieron. alguna vez fueron Elohim. Digan. Pero ¿eran humanos o eran ángeles? No, divinos. Es que por eso estamos hablando que todo aquel a quien vino palabra de Dios en los cielos y en la tierra. Ojo, en los cielos y en la tierra. Por ejemplo, te voy a dar otra muestra. Vamos a Hebreos capítulo 1. Y se van a... Aquí O sea, serían ¿cómo así? ángeles caídos. Ustedes fueron hijos de un Elohim. No. Ángeles caídos eran estos. Claro, Ángeles caídos. claro. Sí, claro. Vamos a ver Hebreos 1, para que aclaremos la duda. Hebreos 1, versículo
6, por ejemplo. 1:6. Sí, y alguien que... Sí, léelo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Muy bien. ¿Y dónde, qué está citando él? Danos un Está citando el Salmo. Está Deuteronomio 32, 43. Sí, pero también está citando un Salmo. Salmo 2. 2, 7. No, 104, 4. creo que es ese. 146. 104. Salmo 4. 2:7. No. 146. 104, 4. Léelo, a ver. Yo creo que no es un Salmo 90 y algo, es 98, algo así. Sino que ahí no sale. No sale. Bueno, déjame, yo se lo busco acá. Un momentico. Esa concordancia a veces no pega. Si no peguen la ruta. Ya le voy a decir. 633. Ya le voy a decir. Salmo 97:7. Yo sabía que era un 90 y pico. Salmo 97:7. Entonces vamos a leerlo primero en Hebreos 1:6. Voy a leerlo de nuevo. Y otra vez, cuando introduce el primogénito del mundo, dice: adórenle todos los, ojo, ángeles de Dios. Ahora vamos a leer el Salmo 97:7 y mire qué dice. Sean avergonzados todos los que sirven a imágenes talladas. Sigue. Cuantos se glorian en los ídolos. Póstrense ante él todos los días. Ahí aparece Elohim. El autor de Hebreos está citando el Salmo 97:7 y él en el Salmo dice Yishtahabul lokol Elohim, está diciendo póstrese ante él todos los Elohim, pero él acá cuando traduce dice todos los ángeles de Dios. Entonces se le llamó Elohim, por eso repito, a aquellos por medio de quienes se manifestó Dios. Eso implica a los de arriba y a los de abajo. Un ángel es un Elohim, un sacerdote es un Elohim, un juez es un Elohim, un profeta es un Elohim. ¿De acuerdo? Pero el ángel es autoridad. No. ¿El ángel qué? Autoridad, no. O sea, estamos hablando de las autoridades de Dios. Ahorita O dijimos- sea, un ministro, por medio de quienes se manifiesta. ¿Me explico? O sea, un ministro. Eso no hace que sea autoridad porque la misión puede ser puntual. Por eso, o sea, yo creo que es más de mensajero Sí, que de... sí, que la autoridad, porque es que la autoridad es un poder delegado, pero resulta que los ángeles ni ningún ministro en la tierra tiene tal potestad permanente. Exacto. ¿Me o sea, explico? Así es. ¿Ya? Entonces es más puntual, es más un encargo, oficio puntual o temporal que una autoridad permanentemente delegada. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que en Job dice que unos de Ney Elohim